Al hablar de los empresarios más exitosos y millonarios del mundo, siempre se repiten las nacionalidades. En su mayoría son de Estados Unidos y los principales países de Europa. Sin embargo, durante décadas, el mexicano Carlos Slim amasó una gran fortuna gracias a su visión y su diversificación en los negocios. Durante los años 2010 y 2013, se convirtió en el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, y desde entonces siempre estuvo entre los 10 más ricos de esa lista. Es el único latinoamericano que estuvo en la cima, tanto que se animó a burlarse del todopoderoso Donald Trump. Trump no es Terminator, es Negotiator. Pero, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo llegó a la cima en el mundo de los negocios? Pues acompáñame a esta nota para descubrir y conocer más del empresario más importante de Latinoamérica. ¿Sería tan amable de abrir una cuenta de compra de acciones a nombre de mi hijo, por favor? ¿Cómo no? ¿Su nombre? Carlos Slim. Carlos Slim Helú nació en enero de 1940 en la Ciudad de México. Su padre fue Khalil Salim Haddad Aglamaz, quien emigró del Líbano en 1902, escapando de la opresión del Imperio Otomano. El destino fue México y junto a su hermano fundaron la mercería La Estrella del Oriente, que con los años creció y se estableció como uno de los negocios más rentables de la joven nación, por lo que Khalil cambia su nombre a Julián Slim Haddad y da inicio a su numerosa familia, con 6 hijos, siendo Carlos el del medio. Carlos Slim aprendió de los negocios desde muy chico. Su padre Julián, quien fuera por más de 20 años presidente de la Cámara Libanesa de Comercio, les daba a cada uno de sus hijos una libreta de ahorros con su habitual mesada. Semana a semana debían anotar sus ingresos y egresos para que vieran sus gastos, compras y movimientos. Así los niños Slim llevaban sus propios balances económicos personales para ver y aprender cómo se desarrollaba su propio patrimonio. Para el pequeño Carlos, la inversión y el ahorro se convirtieron en un aprendizaje de vida y a muy temprana edad la visión empresarial en su talento nato. Yo también quiero comprar acciones. Con 10 años aprovechó las enseñanzas de su padre y su mesada para comprar caramelos que vendía a su propia familia dentro del hogar. Con una mesa al pie de la escalera principal de la casa, amasó una pequeña fortuna gracias a los caramelos que supo vender a sus padres, hermanos, tíos y primos. Este primer éxito lo llevó a abrir su primera chequera y comprar acciones del Banco Nacional de México con tan solo 12 años de edad. ¿Sería tan amable de abrir una cuenta de compra de acciones a nombre de mi hijo, por favor? ¿Cómo no? ¿Su nombre? Carlos Slim. Sin embargo, en 1953 fallece don Julián de manera repentina, dejando como legado no solo un negocio en su apogeo, sino una familia unida, apegada al cariño, la formación y el ejemplo. Carlos sufrió la pérdida de su padre con 13 años, pero a pesar del dolor, las enseñanzas y el amor quedaron tatuados en el corazón del empresario. Con el negocio familiar comandado por su hermano mayor, Carlos continuó sus estudios y para finales de los 50 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde egresó como ingeniero civil. En sus últimos años como estudiante, también cumplió como profesor en las cátedras de álgebra y programación lineal. Mi padre era una persona especial. Vino a México en 1902 cuando solo tenía 14 años. Trabajó muy duro y tuve mucho éxito. Me dio trabajo a mí y a mis 2 hermanos para que él pueda enseñarnos. Abrió una tienda principalmente para enseñarnos a trabajar, dijo en una entrevista. En 1965 dio un paso importante para demostrar lo aprendido en la familia. En la década de los 60, con el título de ingeniero civil bajo el brazo, dio los primeros pasos para construir su futuro, como aprendió en la familia Slim. En 1965 fue un año bisagra para Carlos al fundar la inversora bursátil, con la que adquiere Jarritos del Sur, una marca de refrescos. Pero lo más importante fue la creación de la inmobiliaria Carso, el primer pilar de su futuro imperio empresarial. Unió su nombre, Carlos, con el del amor de su vida y madre de sus 6 hijos, llamada Soumaya. En los siguientes años continuó diversificándose y se metió en distintos sectores de la economía, como la construcción, bienes raíces, comercio, alimentos, tabaco y minería. En 1976 adquirió el 60% de las imprentas Galas, famosa por sus calendarios y etiquetas. Para la década de 1980 creaba el grupo Galas, que con el tiempo renombró como Carso y se convirtió en el conglomerado más importante y poderoso de México y Latinoamérica, controlando empresas de la rama comercial, de comunicaciones, industrial
y consumo. En 1982 estalla la conocida como crisis de la deuda latinoamericana, en donde su deuda externa excedió su poder adquisitivo y no eran capaces de hacer frente a los compromisos adquiridos de pago. Crisis económica que afectó especialmente a Brasil, Argentina y México, mejor conocida como la década perdida de América Latina. Sin embargo, fue la década ganada para un visionario como Carlos Slim, que compró a muy bajo precio empresas quebradas y sin liquidación, a las que hizo crecer y revendió por el doble. Todas las crisis son oportunidades, llegó a decir en una entrevista, y ejemplo de esos son, entre otras, las compañías Bimex, Ulera, el centenario de Firestore, la tabaquera British American Tobacco, Anderson Clayton, Seguros México, Finanzas La Guardiana, Casa de Bolsas Inbursa, Fábricas de Papel Loreto y Peñapobre, Dennis, Sanborns, Hershey's y muchas firmas más que lo llevaron a recibir la Medalla de Honor al Mérito Empresarial en 1985. Carlos Slim era sinónimo de éxito, el rey Midas de los negocios, capaz de adquirir una empresa deficitaria y sacarle a flote para sacarle beneficios, sea con más producción o una reventa. En 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari decidió comenzar un proceso de privatización de empresas públicas, como pasó en muchos países de América Latina. Carlos Slim ganó la licitación para quedarse con el 69% de Teléfonos de México, mejor conocida como Telmex. Con esta compra, su patrimonio se disparó de una manera exponencialmente que nadie imaginó. Quizás solo él lo habría hecho. Con el apoyo de Telecom de Francia y SBS Telecom de Estados Unidos, comenzó a renovar los servicios y tecnología de Telmex. Iniciaba una nueva etapa de su carrera empresarial en el área de las telecomunicaciones, lo que lo convertía en los siguientes años en el hombre más rico del mundo. En 1997 fue otro año bisagra para Slim al adquirir el buscador de internet llamada Prodigy, con el que logró una alianza con Messenger para crear el primer portal de noticias en español junto a Microsoft. Luego rebautizó Infinitum, logró unificarlo a Telmex para ofrecer servicios de internet hasta el día de hoy. Infinitum, exceso de velocidad. Pero quizás el movimiento más importante de 1997 fue cuando compró acciones de Apple Incorporated. Justo antes del lanzamiento revolucionario del iMac, esta institución empresarial multiplicó su fortuna. El rey Midas mexicano lo hacía otra vez. América Móvil es muy buen ejemplo de creación de valor para los inversionistas. A partir de 1996 fue pionero e innovador mundial del sistema de prepago celular. Con dicha compañía, en los siguientes años, se lanzó a la adquisición de empresas de telefonía móvil en América Latina como CTI de Argentina, BSE y BCP de Brasil, Celcaribe de Colombia, Entel de Nicaragua, Megatel de Honduras, At Latinoamérica, Chilesat, Techtel, Metrored y Embratel. Carlos Slim creó un imperio de telecomunicaciones pisando en cada país de Latinoamérica al crear Telmex Latinoamérica, pero sin nunca dejar de mirar al norte, el comercio más grande del mundo, donde también creó Telmex USA. En el año 2003 fundó en Brasil Claro, empresa de telefonía móvil que se expandió de manera muy rápida por el Mercosur y luego al resto de América. La inmensa riqueza de Slim crecía a la par de los clientes de sus empresas de telecomunicaciones. Aunque ambiciosos, en el año 2008 compra el 6% del New York Times y en el año 2012, a través del grupo Carso, se hace con el 35% del Real Oviedo de la Segunda División de España y Clubes León y Pachuca de la Liga Mexicana. Y es que Carlos Slim no es ajeno al fútbol y a través de su empresa FCC Fomento de Construcciones y Contrata ha estado presente en la remodelación y construcción de estadios de fútbol muy importantes de Europa, como el Allianz Arena del Bayern Múnich, Santiago Bernabéu del Real Madrid, Nuevo Mirandilla de Cádiz, Nou Mestalla de Valencia, entre muchos otros. Con el lanzamiento de Claro Sports y sabiendo que el fútbol es el entretenimiento más consumido en México, se habla que Carlos Slim compraría un equipo importante de la Liga Mexicana para competirle de manera directa a la poderosa Televisa y desbancarla en los derechos de transmisiones deportivas del país azteca. Al unirse al diario Marca de España, su marca crece año tras año. Jornada 1, Liga de Expansión MX.
Como le fue inculcado por su padre, don Julián, los Slim se destacan por la unión familiar más allá de los negocios. En 1996 se casó con el amor de su vida, Soumaya Dumit Gemayel, con quien tuvo 6 hijos llamados Carlos Jr., Marco Antonio, Patrick Soumaya, Vanessa y Joana. Gracias a su mujer aprendió a apreciar el arte y fue ella quien lo impulsó a crear Fundación Telmex con fines filantrópicos. Soumaya padeció toda su vida de una enfermedad como la insuficiencia renal que en el historial de su familia se había llevado a su padre y hermano y que en 1999 terminaría con su triste final. Carlos Slim fundó en su honor como una muestra de amor el Museo Soumaya en la Ciudad de México, para que de manera gratuita quien quiera pueda ver la gran colección de arte que adquirió con el paso de los años. Y es que, a diferencia de muchos millonarios que cuentan con muchos amoríos, Carlos se mantuvo viudo. Como llegó a decir, no me volvería a casar, la familia que tengo es a todo dar excelente. ¿Para qué la voy a descomponer haciendo otra? Pero a pesar que los medios del corazón han hablado de supuestos romances del empresario con la reina de Jordania y la estrella de Hollywood Sofía Loren, la realidad es que Slim nunca habló al respecto. Cuando sufrió un paro cardíaco, decidió parar un poco y dejó a cargo del grupo Carso y América Móvil a Carlos Jr., a Marco Antonio al frente del grupo financiero Inbursa y al resto de sus hijos e hijas en puestos estratégicos de sus empresas y fundaciones. Slim se mantiene como presidente honorífico y no se aleja de los negocios, aunque su mayor disfrute está en la familia, en sus hijos, nietos, yernos y sobrinos. Espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas en leyendas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.